El gato negro. Por Edgar Allan Poe. Para la narrativa más salvaje aunque más hogareña que estoy a punto de escribir no espero ni solicito que me crean. Realmente estaría loco si esperara esto, en un caso en el que mis mismos sentidos rechazan su propia evidencia. Sin embargo, no estoy loco y seguramente no sueño. Pero mañana muero, y hoy desahogaría mi alma. Mi propósito inmediato es presentar ante el mundo, de manera clara, sucintamente y sin comentarios, una serie de meros acontecimientos domésticos. En sus consecuencias, estos acontecimientos me han aterrorizado, me han torturado, me han destruido. Sin embargo, no intentaré exponerlos. A mí no me han representado más que horror, a muchos les parecerán menos terribles que los barrocos. De ahora en adelante, tal vez pueda encontrarse algún intelecto que reduzca mi fantasma a un lugar común, algún intelecto más tranquilo, más lógico y mucho menos excitable que el mío, que no perciba, en las circunstancias que detallo con asombro, nada más. Una sucesión ordinaria de causas y efectos muy naturales. Desde mi infancia me destaqué por la docilidad y humanidad de mi carácter. Mi ternura de corazón era incluso tan notoria que me convertía en la burla de mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me consentían con una gran variedad de mascotas. Con ellos pasaba la mayor parte de mi tiempo, y nunca fui tan feliz como al alimentarlos y acariciarlos. Esta peculiaridad de carácter creció con mi crecimiento, y en mi madurez obtuve de ella una de mis principales fuentes de placer. A aquellos que han sentido afecto por un perro fiel y sagaz, no necesito tomarme la molestia de explicarles la naturaleza o la intensidad de la gratificación así obtenida. Hay algo en el amor desinteresado y sacrificado de un bruto, que va directamente al corazón de aquel que ha tenido frecuentes ocasiones de poner a prueba la insignificante amistad y la frágil fidelidad del simple hombre. Me casé temprano y me alegré de encontrar en mi esposa una disposición no incompatible con la mía. Al observar mi preferencia por los animales domésticos, no perdió oportunidad de conseguir los más agradables. Teníamos pájaros, peces dorados, un hermoso perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Este último era un animal notablemente grande y hermoso, completamente negro y sagaz en un grado asombroso. Al hablar de su inteligencia, mi esposa, que en el fondo estaba no poco teñida de superstición, hacía alusión frecuente a la antigua noción popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disfrazadas. No es que ella haya hablado nunca en serio sobre este punto, y menciono el asunto por la única razón de que, justo ahora, se recuerda. Plutón, así se llamaba el gato, era mi mascota y compañero de juegos favorito. Yo solo lo alimentaba y él me atendía en todas partes de la casa. Incluso con dificultad pude impedir que me siguiera por las calles. Nuestra amistad duró, de esta manera, durante varios años, durante los cuales mi temperamento general y mi carácter, a través de la instrumentalidad del demonio intemperancia, habían experimentado, me sonrojo al confesarlo, una alteración radical para peor. Me volví, día a día, más malhumorado, más irritable, más indiferente a los sentimientos de los demás. Me permití usar un lenguaje intemperante con mi esposa. Finalmente, incluso le ofrecí violencia personal. Mis mascotas, por supuesto, sintieron el cambio en mi carácter. No solo los descuidé, sino que los usé mal. Por Plutón, sin embargo, todavía tenía suficiente respeto para abstenerme de maltratarlo, como no tenía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono o incluso al perro, cuando por accidente o por afecto se cruzaban en mi camino. Pero mi enfermedad se apoderó de mí, pues que enfermedades como el alcohol, y al final incluso Plutón, que ya estaba envejeciendo y por consiguiente, algo malhumorado, incluso Plutón empezó a experimentar los efectos de mi mal genio. Una noche, al regresar a casa, muy ebrio, de uno de mis paseos por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré, cuando, asustado por mi violencia, me infligió una leve herida en la mano con los dientes. La furia de un demonio me poseyó instantáneamente. Ya no me conocía. Mi alma original pareció, de inmediato, alejarse de mi cuerpo y una malevolencia más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi cuerpo. Saqué del bolsillo de mi chaleco un cortaplumas, lo abrí, agarré al pobre animal por el cuello y deliberadamente le corté uno de los ojos de la cuenca. Me sonrojo, me quemo,
me estremezco mientras escribo la maldita atrocidad. Cuando la razón volvió por la mañana, después de haber dormido los vapores de la orgía nocturna, experimenté un sentimiento mitad de horror, mitad de remordimiento por el crimen del que había sido culpable, pero era, en el mejor de los casos, un sentimiento débil y equívoco, y el alma permaneció intacta. Volví a caer en el exceso y pronto ahogué en vino todo recuerdo del hecho. Mientras tanto, el gato se recuperó poco a poco. La cuenca del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto espantoso, pero ya no parecía sufrir ningún dolor. Recorrió la casa como de costumbre, pero, como era de esperar, huyó aterrorizado ante mi llegada. Me quedaba tanto de mi viejo corazón que al principio me sentí afligido por esta evidente antipatía por parte de una criatura que una vez me había amado tanto. Pero este sentimiento pronto dio paso a la irritación. Y luego vino, como para mi derrocamiento final e irrevocable, el espíritu de perversencia. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu. Sin embargo, no estoy más seguro de que mi alma vive que de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, una de las facultades o sentimientos primarios e indivisibles que dan dirección al carácter del hombre. ¿Quién no se ha encontrado 100 veces cometiendo una acción vil o tonta, simplemente porque sabe que no debería hacerlo? No tenemos una inclinación perpetua, a pesar de nuestro mejor juicio, a violar lo que es ley, simplemente porque entendemos que lo es. Este espíritu de perversidad, digo, llegó a mi derrocamiento final. Fue este anhelo insondable del alma de irritarse a sí misma, de ofrecer violencia a su propia naturaleza, de hacer el mal solo por el mal, lo que me impulsó a continuar y finalmente consumar el daño que había infligido al bruto inofensivo. Una mañana, con sangre fría, le puse una soga alrededor del cuello y lo colgué de la rama de un árbol. Lo colgué con las lágrimas corriendo de mis ojos y con el más amargo remordimiento en mi corazón. Lo colgué porque sabía que él me había amado, y porque sentía que no me había dado motivo de ofensa. Lo colgué porque sabía que al hacerlo estaba cometiendo un pecado mortal que pondría en peligro mi alma inmortal hasta el punto de colocarla, si tal cosa fuera posible, incluso más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios misericordioso y terrible. La noche del día en que se cometió este cruel acto, un grito de fuego me despertó del sueño. Las cortinas de mi cuarto estaban en llamas. Toda la casa estaba en llamas. Con gran dificultad mi esposa, un sirviente y yo logramos escapar del incendio. La destrucción fue completa. Toda mi riqueza mundana fue consumida y desde entonces me resigné a la desesperación. Estoy por encima de la debilidad de intentar establecer una secuencia de causa y efecto entre el desastre y la atrocidad. Pero estoy detallando una cadena de hechos y no deseo dejar imperfecto ni siquiera un posible eslabón. El día después del incendio visité las ruinas. Las paredes, con una excepción, se habían derrumbado. Esta excepción se encontraba en una pared de un compartimento, no muy gruesa, que se encontraba en el centro de la casa y contra la cual se había apoyado la cabecera de mi cama. El enlucido había resistido aquí en gran medida a la acción del fuego, hecho que atribuía a que había sido recientemente extendido. Alrededor de este muro se había reunido una densa multitud, y muchas personas parecían estar examinando una porción particular del mismo, con minuciosa y ansiosa atención. Las palabras y otras expresiones similares excitaron mi curiosidad. Me acerqué y vi, como grabada en bajorrelieve sobre la superficie blanca, la figura de un gato gigantesco. La impresión fue dada con una precisión verdaderamente maravillosa. Había una cuerda alrededor del cuello del animal. Cuando vi por primera vez esta aparición, porque apenas podía considerarla menos, mi asombro y mi terror fueron extremos. Pero finalmente la reflexión vino en mi ayuda. Recordé que el gato había sido colgado en un jardín adyacente a la casa. Al oír la alarma de incendio, este jardín fue inmediatamente llenado por la multitud, y alguno de ellos debió haber cortado el animal del árbol y arrojado, a través de una ventana abierta, a mi habitación. Probablemente esto se había hecho con el objetivo de despertarme del sueño. La caída de otros muros había comprimido a la víctima de mi crueldad en la sustancia del yeso recién extendido, cuya cal, con las llamas y el amoníaco del cadáver, habían realizado el retrato tal como lo vi.
Aunque así le di cuenta a mi razón, si no completamente a mi conciencia, del sorprendente hecho que acababa de detallarse, no dejó de causar una profunda impresión en mi imaginación. Durante meses no pude librarme del fantasma del gato. Y, durante este periodo, volvió a mi espíritu un sentimiento a medias que parecía, pero no era, remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar a mi alrededor, entre los viles lugares que ahora frecuentaba habitualmente, otra mascota de la misma especie y de apariencia algo similar, con la que ocupar su lugar. Una noche, mientras estaba sentado, medio estupefacto, en un antro de algo más que infame, mi atención se vio repentinamente atraída por un objeto negro que reposaba sobre la cabeza de uno de los inmensos barriles de ginebra o de ron que constituían el principal mobiliario de la casa. El apartamento. Había estado mirando fijamente la parte superior de este tonel durante algunos minutos, y lo que ahora me sorprendió fue el hecho de que antes no había percibido el objeto que se encontraba allí. Me acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande, tan grande como Plutón, y muy parecido a él en todos los aspectos menos en uno. Plutón no tenía ni un pelo blanco en ninguna parte de su cuerpo. Pero este gato tenía una mancha blanca grande, aunque indefinida, que cubría casi toda la región del pecho. Al tocarlo, él inmediatamente se levantó, ronroneó fuertemente, se frotó contra mi mano y pareció encantado con mi atención. Esta, entonces, era la criatura que estaba buscando. Inmediatamente ofrecí comprárselo al propietario, pero esta persona no pretendía poseerlo, no sabía nada de él, nunca lo había visto antes. Continué mis caricias y, cuando me dispuse a regresar a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Le permití hacerlo, de vez en cuando me agachaba y le daba palmaditas mientras avanzaba. Cuando llegó a casa, se domesticó de inmediato y se convirtió inmediatamente en el gran favorito de mi esposa. Por mi parte, pronto descubrí que surgía en mí una aversión hacia ello. Esto era justo lo contrario de lo que había anticipado. Pero, no sé cómo ni por qué, su evidente cariño hacia mí me disgustó y molestó más bien. Poco a poco, estos sentimientos de disgusto y molestia se convirtieron en la amargura del odio. Evité a la criatura. Un cierto sentimiento de vergüenza y el recuerdo de mi anterior acto de crueldad me impiden abusar físicamente de él. Durante algunas semanas no lo golpeé ni lo abusé violentamente. Pero poco a poco, muy poco a poco, llegué a mirarlo con un odio indescriptible y a huir silenciosamente de su odiosa presencia, como del soplo de una pestilencia. Lo que sin duda aumentó mi odio hacia la bestia fue el descubrimiento, a la mañana siguiente de traerla a casa, de que, como Plutón, también había sido privado de uno de sus ojos. Esta circunstancia, sin embargo, solo hizo que mi esposa lo quisiera, quien, como ya he dicho, poseía, en alto grado, esa humanidad de sentimiento que una vez había sido mi rasgo distintivo y la fuente de muchos de mis placeres más simples y puros. Sin embargo, con mi aversión hacia este gato, su preferencia por mí pareció aumentar. Siguió mis pasos con una tenacidad que sería difícil hacer comprender al lector. Cada vez que me sentaba, se agachaba debajo de mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus repugnantes caricias. Si me levantaba para caminar, se metía entre mis pies y casi me derribaba, o, clavando sus largas y afiladas garras en mi ropa, trepaba de esta manera hasta mi pecho. En esos momentos, aunque deseaba destruirlo de un golpe, me lo impedía, en parte por el recuerdo de mi crimen anterior, pero sobre todo, permítanme confesarlo de inmediato, por el absoluto miedo a la bestia. Este temor no era exactamente un temor al mal físico y, sin embargo, no sabría cómo definirlo de otra manera. Casi me avergüenzo de reconocer, sí, incluso en esta celda de delincuentes, casi me avergüenzo de admitir, que el terror y el horror que el animal me inspiraba habían sido intensificados por una de las más simples quimeras que sería posible concebir. Mi esposa me había llamado la atención, más de una vez, sobre el carácter de la marca de pelo blanco de la que he hablado. ¿Y qué constituía la única diferencia visible entre la extraña bestia y la que yo había destruido? El lector recordará que esta marca, aunque grande, originalmente era muy indefinida. Pero, poco a poco, gradualmente, casi imperceptibles. Y que durante mucho tiempo mi razón se esforzó en rechazar como fantasiosas. Finalmente había asumido una rigurosa nitidez de contornos.
Ahora era la representación de un objeto que me estremezco al nombrar. Y por esto, sobre todo, detestaba y temía al monstruo. Y me habría deshecho del monstruo si me hubiera atrevido. Ahora era, digo, la imagen de un horrible, de cosa espantosa, de la horca, oh, lúgubre y terrible máquina de horror y de crimen, de agonía y de muerte. Y ahora realmente me sentía más desgraciado que la miseria de la mera humanidad. Y una bestia bruta, a cuyo compañero había destruido desdeñosamente, una bestia bruta que debía elaborar para mí un hombre, modelado a imagen del Dios Supremo, tanta aflicción insoportable. Pobre de mí. Ni de día ni de noche conocía ya la bendición del descanso. Durante el primero, la criatura no me dejó solo un momento, y en el segundo, cada hora salía de sueños de miedo indescriptible para encontrar el cálido aliento de la cosa en mi cara y su enorme peso. Una pesadilla encarnada de la que no tenía poder para deshacerme. Fuera, que incumbe eternamente a mi corazón. Bajo la presión de tormentos como estos, el débil resto del bien dentro de mí sucumbió. Los malos pensamientos se convirtieron en mis únicos íntimos, los más oscuros y malvados de los pensamientos. El mal humor de mi temperamento habitual aumentó hasta convertirse en odio hacia todas las cosas y hacia toda la humanidad. Mientras que, debido a los repentinos, frecuentes e ingobernables estallidos de furia a los que ahora me abandonaba ciegamente, mi esposa, que no se quejaba, era, por desgracia, la más habitual y la más paciente de las víctimas. Un día me acompañó, a realizar una tarea doméstica, al sótano del viejo edificio que nuestra pobreza nos obligaba a habitar. El gato me siguió por las empinadas escaleras y, casi arrojándome de cabeza, me exasperó hasta la locura. Levantando un hacha y olvidando, en mi ira, el miedo infantil que hasta entonces había detenido mi mano, lancé un golpe al animal que, por supuesto, habría resultado instantáneamente fatal si hubiera descendido como deseaba. Pero este golpe fue detenido por la mano de mi esposa. Incitado por la interferencia a una ira más que demoníaca, retiré mi brazo de su agarre y enterré el hacha en su cerebro. Ella cayó muerta en el acto, sin un gemido. Realizado este espantoso asesinato, me propuse inmediatamente y con entera deliberación la tarea de ocultar el cuerpo. Sabía que no podía sacarlo de casa, ni de día ni de noche, sin riesgo de ser observado por los vecinos. Muchos proyectos vinieron a mi mente. En un momento pensé en cortar el cadáver en diminutos fragmentos y destruirlos con fuego. En otra ocasión resolví cavarle una tumba en el suelo del sótano. De nuevo pensé en arrojarlo al pozo del patio, en empaquetarlo en una caja, como si fuera mercancía, con las disposiciones habituales, y así conseguir un portador que la sacara de la casa. Finalmente di con lo que consideraba un recurso mucho mejor que cualquiera de estos. Decidí tapiarlo en el sótano, como se dice que los monjes de la Edad Media tapiaban a sus víctimas. Para un fin como este, el sótano estaba bien adaptado. Sus paredes estaban construidas de manera irregular y últimamente habían sido enlucidas con un yeso tosco que la humedad del ambiente había impedido que endureciera. Además, en una de las paredes había un saliente, provocado por una falsa chimenea, o hogar, que había sido rellenada y hecha para parecerse al rojo del sótano. No tenía ninguna duda de que en ese momento podría mover fácilmente los ladrillos, insertar el cadáver y tapiar todo como antes, de modo que ningún ojo pudiera detectar nada sospechoso. Y en este cálculo no me engañé. Por medio de una palanca desprendí fácilmente los ladrillos y, habiendo depositado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior, lo apoyé en esa posición, mientras, sin problemas, volvía a colocar toda la estructura como estaba originalmente. Habiendo conseguido mortero, arena y pelo, con todas las precauciones posibles preparé un yeso que no se distinguía del viejo, y con él repasé con mucho cuidado el nuevo ladrillo. Cuando terminé, me sentí satisfecho de que todo estaba bien. La pared no presentaba la más mínima apariencia de haber sido tocada. La basura del suelo la recogí con el máximo cuidado. Miré triunfalmente a mi alrededor y me dije. Mi siguiente paso fue buscar la bestia que había sido causa de tanta miseria. Porque al final había decidido firmemente darle muerte. Si hubiera podido encontrarlo en ese momento, no habría habido dudas sobre su destino. Pero parecía que el astuto animal se había alarmado ante la violencia de mi ira anterior y se abstuvo de presentarse en mi estado de ánimo actual.
Es imposible describir o imaginar la profunda y dichosa sensación de alivio que la ausencia de la detestada criatura provocó en mi pecho. No apareció durante la noche. Y así, al menos durante una noche, desde su introducción en la casa, dormí profunda y tranquilamente. Sí, dormí incluso con el peso del asesinato sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día, y mi verdugo aún no venía. Una vez más respiré como un hombre libre. El monstruo, aterrorizado, había huido del lugar para siempre. No debería verlo más. Mi felicidad era suprema. La culpa de mi oscuro acto me perturbó poco. Se habían hecho algunas preguntas, pero fueron respondidas rápidamente. Incluso se inició una búsqueda, pero, por supuesto, no se descubrió nada. Consideré mi felicidad futura como asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías entró, muy inesperadamente, en la casa y procedió de nuevo a realizar una investigación rigurosa del local. Seguro, sin embargo, en lo inescrutable de mi escondite, no sentí vergüenza alguna. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su búsqueda. No dejaron ningún rincón sin explorar. Finalmente, por tercera o cuarta vez, descendieron al sótano. No temblé ni en un músculo. Mi corazón latía tranquilamente como el de quien duerme en la inocencia. Caminé por el sótano de un extremo a otro. Crucé los brazos sobre el pecho y deambulé con facilidad de un lado a otro. La policía quedó completamente satisfecha y preparada para partir. El júbilo en mi corazón era demasiado fuerte como para contenerlo. Ardía en deseos de decir una sola palabra, a modo de triunfo, y para darles doble seguridad de mi inocencia. Caballeros. Dije. Finalmente, mientras el grupo subía las escaleras, me alegro de haber disipado sus sospechas. Les deseo a todos salud y un poco más de cortesía. Adiós, caballeros. Este es un muy buen lugar, casa construida. En el rabioso deseo de decir algo con facilidad, apenas sabía lo que decía. Puedo decir una casa excelentemente bien construida. Estas paredes, van ustedes, señores, estas paredes están sólidamente unidas. Y aquí, por el mero frenesí de la bravuconería, golpeé fuertemente, con un bastón que tenía en la mano. En la misma parte de la pared de ladrillo detrás de la cual se encontraba el cadáver de la esposa de mi corazón. Pero que Dios me proteja y me libre de los colmillos del archidemonio, apenas el eco de mis golpes se había hundido en el silencio, cuando me respondió una voz desde el interior de la tumba. Por un grito, al principio sordo y entrecortado, como el sollozo de un niño, y luego rápidamente creciendo hasta convertirse en un grito largo, fuerte y continuo, completamente anómalo e inhumano, un aullido, un gemido, mitad de horror y mitad de triunfo. Como los que sólo podrían haber surgido del infierno, conjuntamente de las gargantas de los condenados en su agonía y de los demonios que se regocijan en la condenación. Es una locura hablar de mis propios pensamientos. Desmayándome, caminé tambaleándome hacia la pared opuesta. Por un instante, el grupo que estaba en las escaleras permaneció inmóvil, atravesado por el terror y el asombro extremos. En el siguiente, una docena de brazos fuertes se afanaban contra la pared. Cayó corporalmente. El cadáver, ya muy descompuesto y cubierto de sangre, estaba erguido ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la boca roja extendida y un solitario ojo de fuego, estaba sentada la espantosa bestia cuyo arte me había seducido al asesinato y cuya voz informadora me había enviado al verdugo. Había tapiado al monstruo dentro de la tumba. Gracias por acompañarnos en la obra de El gato negro. Por Edgar Allan Poe. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.